Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el quinto video del libro El ladrillero feliz. Hoy vamos a hablar sobre la curva de Bigot, que para qué nos sirve. La curva de Bigot nos sirve para determinar el punto en que finaliza la contracción de una materia prima o mezcla de ellas y además la cantidad de agua residual que queda cuando termina la contracción y cuál es la contracción total cuando deja de contraer y, como ya dije, el contenido de agua residual cuando termina la contracción. Bueno, ¿qué se necesita para hacer la curva de Bigot? Nada demasiado sofisticado. Una estufa, una eh, balanza con precisión de 0 a 1 gramo, una zaranda del tamaño de una tela de mosquitero, una regla y un moldecito de madera que lo pueden hacer ustedes para hacer unas probetas con una medida de unos 120 milímetros de largo por 15 milímetros de ancho por 5 milímetros de espesor. ¿Cómo procedemos? Tomamos la materia que queremos analizar, la molemos lo suficiente como para que pase completamente por la zaranda de malla tipo mosquitero. Pesamos, bueno, antes de pesarla, la ponemos en una estufa a 110 grados y la dejamos 3 o 4 horas para eliminarle totalmente la humedad. Una vez que se enfrió, sin que tome humedad, pesamos 100 gramos y le agregamos unos 22 gramos de agua. Así vamos a tener una mezcla de 100 gramos de materia a analizar con 22%, con 22 gramos de agua que nos va a dar un porcentaje de humedad de alrededor de 20%, 22% de humedad. Bueno, esa mezcla la dejamos en reposo dentro de una bolsa de nylon, agitando primero fuertemente para que se homogeneice la humedad, la dejamos 24 horas. Luego, sin sacarlo de la bolsa, la amasamos hasta tener una pasta homogénea y con ella hacemos, por ejemplo, 10 probetas. En esas 10 probetas le marcamos dos rayitas a 100 milímetros de distancia una de otra para tomarla como referencia de la contracción. Bueno, ¿cómo procedemos? Por cada probeta hacemos una tabla donde nos dé el número, en la primera columna sería el número de la medición. El intervalo no es tan relevante, por eso solamente ponemos número de medición. En la segunda columna ponemos peso, en la tercera columna ponemos longitud y en la cuarta columna y quinta columna vamos a poner las- las- los pesos relativos y las longitudes relativas que saquemos una vez que haya terminado la contracción y que la probeta esté completamente seca. Entonces, em, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos las 10 probetas en la estufa a una temperatura de 35 grados. Es conveniente que las probetas estén sobre una rejilla, no sobre una superficie plana, para que el aire la envuelva completamente. Dejamos así la probeta ya pesada en húmedo, digamos. El primer peso sería el número uno. Las ponemos en la estufa a 35 grados aproximadamente y la dejamos media hora, 40 minutos. Sacamos las probetas, las medimos y las pesamos. Medimos la distancia, desde luego, entre las dos rayitas que hicimos y vamos a ver que en vez de 100 milímetros vamos a tener, por ejemplo, 99 milímetros. Ya tenemos una primer contracción. Entonces vamos anotando medida 99 milímetros y peso que vamos a tener un poquito menos. Volvemos a poner las probetas en la estufa
pero esta vez levantamos la temperatura, por ejemplo, a 45 grados y la volvemos a dejar una media hora, 40 minutos. Volvemos a repetir el peso y la medida entre líneas y vamos anotando. Así vamos a llegar a un momento en que vamos a estar trabajando a 100 grados o si un poquito más, 105 grados, y vamos a medir la distancia entre las dos líneas y el peso de la probeta. Cuando las medidas se repitan dos veces, que ya no hay más contracción y ya no hay más pérdida de agua, quiere decir que hemos terminado el ensayo. Entonces vamos a la planilla y en las dos columnas que siguen vamos a tomar la pérdida relativa de agua en la primera línea. Hacemos, por ejemplo, para la pérdida de agua tenemos peso original húmedo menos peso seco, que es el peso que tomamos al final, esa diferencia dividido el peso final por 100. Vamos a tener el, el peso de la probeta en la primera medida. Y así vamos repitiendo en cada una de las líneas hasta que el- la pérdida de peso va a ser cero, porque va a ser peso seco menos peso húmedo menos peso seco va a dar cero, y entonces es cero de pérdida de humedad. En la cuarta columna, que va a ser la de las longitudes, hacemos lo mismo. Longitud inicial menos longitud final dividido longitud final por 100 nos va a dar la pérdida de longitud o contracción de la probeta. Así, entonces, con esas últimas dos columnas vamos a hacer un gráfico donde en el eje de X de abajo vamos a tener la, eh, la contracción y en el eje vertical vamos a tener el agua residual que vamos a ir sacando de de las mediciones de, de las columnas. Pero lo que nos conviene hacer es esas columnas verticales, que va a ser la cuarta y la quinta, promediarlas con las cuarta y las quinta de las otras probetas para tener un promedio de todas las probetas y ahí recién hacer el gráfico. Es decir, vamos a tener un único gráfico de pérdidas de peso y de contracción que van a ser promedio de 10 probetas o bueno, de la cantidad de probetas que ustedes tomen, que va a ser una medida más confiable. Y así entonces vamos a tener un gráfico como el que se ve a mi espalda, donde en el eje X tenemos la contracción y en el eje vertical vamos a tener el agua residual. Y vamos a encontrar que vamos a tener una contracción cero con un contenido de humedad que puede ser 5%, 7%, 10%, 15%. ¿Eso que nos dice? Que es el objeto de la curva de Bigot. Nos dice cuánta cantidad de agua eh, queda cuando termina la contracción. Es decir, acá en este caso, nosotros vemos que la contracción es cero cuando tenemos aproximadamente un 8% de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos cero de contracción, las piezas todavía tienen agua, pero nos dice también que a partir de que termina la contracción podemos acelerar el secado agregando más cantidad de aire caliente, porque ahí no va a haber problemas de rotura, porque ya terminó la contracción. Pero bueno, em, eso lo vamos a ver en el próximo video, cómo regulamos esa curva, porque ya nos salimos de tiempo. em,
cómo regulamos esas curvas, porque esa es el arte del oficio del secado, apurar el secado cuando la contracción dejó eh, de existir, para acelerar así la velocidad de secado. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el sexto video que va a salir dentro de pocos días. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo.